25 de agosto de 1944. El tercer ejército del general George S. Patton había recorrido más de 600 kilómetros en apenas 3 semanas. Sus tanques avanzaban a toda velocidad al sur de París, cortando las rutas de retirada alemanas. El ejército alemán en Europa Occidental estaba en la práctica destruido. Entre las fuerzas de Patton y la frontera alemana no había nada que se interpusiera. Las unidades alemanas abandonaban su equipo y huían hacia el este en dirección al río Rin. El mariscal de campo Günther von Kluge informó a Hitler de que la Wehrmacht en Francia estaba acabada. Entonces una llamada telefónica desde París lo detuvo todo. No fue la resistencia alemana ni los problemas de suministro, sino una exigencia política procedente de un general francés, que no mandaba tropas estadounidenses ni controlaba el combustible americano. Charles de Gaulle estaba a punto de comprarle a Alemania el tiempo que tan desesperadamente necesitaba. 6 semanas antes, las fuerzas estadounidenses habían estado atrapadas en el laberinto de setos de Normandía. Cada campo era una fortaleza, cada seto una línea defensiva. El avance hacia París se había estancado en un combate brutal y cuerpo a cuerpo. El 25 de julio la Operación Cobra destrozó las líneas alemanas en Saint-Lô. El primer ejército del general Omar Bradley logró la ruptura. El tercer ejército de Patton entró en acción el 1 de agosto y explotó de inmediato la brecha. La velocidad era tal que los controladores aéreos avanzados no podían seguir la línea del frente. Los comandantes de tanques avanzaban más allá de los mapas que se les habían entregado. Las unidades progresaban decenas de kilómetros al día, a través de huecos que los alemanes eran incapaces de cerrar. A mediados de agosto, los mandos alemanes informaban de que no tenían forma de detener el avance estadounidense. La pregunta ya no era si los aliados llegarían a Alemania, sino cuándo. El avance de Patton, sin embargo, estaba creando una pesadilla logística. El tercer ejército consumía unos 1,5 millones de litros de combustible al día. Las líneas de suministro se extendían cientos de kilómetros hasta las playas de Normandía. El Red Ball Express mantenía los camiones en marcha las 24 horas del día. Los conductores exhaustos se esforzaban al límite para mantener en movimiento los tanques de Patton, pero ni siquiera el máximo esfuerzo podía igualar su velocidad. Para el 20 de agosto, el tercer ejército empezaba a quedarse sin combustible. Patton ordenó a sus comandantes que siguieran avanzando hasta que los tanques se quedaran literalmente secos. Creía que el impulso era más importante que la cautela. Su apuesta estaba funcionando. Las fuerzas alemanas en Francia se desintegraban. París estaba al alcance de la mano. Más allá de la capital se extendía un terreno abierto hasta la frontera alemana. Un comandante de tanques de la 4ª División acorazada escribió a casa diciendo que podían oler el pánico de los alemanes en retirada. Los hombres avanzaban impulsados por la adrenalina y la cafeína, convencidos de que dormirían en Berlín antes de Navidad. No les importaba el cansancio, les importaba terminar la guerra. Y entonces intervino Charles de Gaulle. Mientras los comandantes aliados discutían sobre París, el mariscal de campo Walter Model estaba obrando un milagro. Hitler lo había enviado al oeste el 17 de agosto, con la orden de salvar lo que quedaba del ejército alemán. Model encontró el caos, unidades dispersas por toda Francia y una estructura de mando colapsada. La situación parecía desesperada. Pero Model advirtió algo que le devolvió la esperanza. El avance estadounidense se estaba ralentizando. No porque la resistencia alemana se estuviera endureciendo, sino porque los propios estadounidenses se estaban deteniendo. El jefe de Estado Mayor de Model informó de que las fuerzas estadounidenses que se aproximaban a París habían detenido su avance. No atacaban, estaban esperando algo. Model ordenó actuar de inmediato, replegar todas las unidades supervivientes hacia Alemania, establecer posiciones defensivas a lo largo del río Mosela, ocupar la línea Sigfrido, cuyas fortificaciones habían sido despojadas de su artillería pesada y mantenidas solo por guarniciones mínimas, aprovechar cada día que los estadounidenses les concedieran. Los mandos alemanes no podían creer su suerte. Una semana antes huían presa del pánico.
Ahora tenían tiempo para reorganizarse, tiempo para levantar nuevas líneas defensivas, tiempo para preparar las batallas que costarían decenas de miles de vidas estadounidenses. El jefe de logística de Model declararía después que la semana comprendida entre el 20 y el 27 de agosto salvó a las fuerzas alemanas de la destrucción total. Charles de Gaulle llevaba 4 años esperando ese momento. París era el símbolo de Francia. Su liberación definiría quién controlaría el futuro del país. Y de Gaulle estaba decidido a que fueran las fuerzas francesas las que entraran primero en la capital. El 21 de agosto se reunió con el comandante supremo aliado Dwight Eisenhower. Su mensaje fue directo y sin matices. París debía ser liberada por franceses. No por estadounidenses, no por británicos. Por franceses. Eisenhower explicó la situación militar. Patton estaba en posición de cortar las rutas de escape alemanas. Las fuerzas estadounidenses podían asegurar París en cuestión de días. No había ninguna razón militar para retrasar el avance, pero a de Gaulle no le importaban las razones militares. Le importaba la realidad política. Francia había estado ocupada durante 4 años. El pueblo francés necesitaba ver a soldados franceses liberando su capital. La resistencia de París ya se había alzado el 19 de agosto. Estaban muriendo en las calles. Entonces de Gaulle lanzó su amenaza. Si Eisenhower no permitía que las fuerzas francesas liberaran París, él ordenaría igualmente a la segunda división blindada francesa entrar en la ciudad. Rompería la cadena de mando aliada. De un modo u otro, el avance hacia Alemania se detendría. Eisenhower ya había estado antes en esa encrucijada, la lógica militar, frente a la necesidad política, la eficiencia en el campo de batalla, frente a la unidad de la coalición. Sabía lo que quería Washington: mantener la alianza unida, mantener contento a de Gaulle. Eisenhower llamó a Bradley y le explicó la situación. De Gaulle exigía que las fuerzas francesas entraran primero en París. Eso implicaba detener el avance estadounidense y desviar recursos para apoyar a la división blindada francesa. Había además otro factor dentro de París. El comandante alemán Dietrich von Coltitz tenía órdenes directas de Hitler de destruir la ciudad. Los puentes estaban cargados de explosivos. Los monumentos preparados para ser volados. Si el levantamiento continuaba sin apoyo aliado, Hitler quería que París quedara reducida a escombros. Bradley protestó. Sus ejércitos estaban a punto de irrumpir en Alemania. Cada día de retraso permitía a los alemanes reagruparse. París podía liberarse después de ganar la guerra. Eisenhower sabía que Bradley tenía razón desde el punto de vista militar, pero también conocía las prioridades del presidente Roosevelt. La alianza con Francia era crucial. La cooperación de Gaulle sería necesaria para gobernar la Francia liberada. Ofenderlo en ese momento crearía problemas políticos durante meses. Eisenhower tomó su decisión. La segunda división blindada francesa, al mando del general Philippe Leclerc, liberaría París. Las fuerzas estadounidenses apoyarían la operación, pero permanecerían fuera de la ciudad. El avance hacia Alemania se detendría al menos durante una semana. Bradley transmitió la orden a Patton. El tercer ejército debía detener su avance. El combustible y los suministros serían desviados para apoyar la operación de París. La carrera hacia Alemania había terminado. Patton estaba furioso. Tenía impulso. Tenía el camino abierto. Y ahora lo detenían para que las fuerzas francesas pudieran desfilar en París. El 25 de agosto las tropas francesas entraron en la capital. La división de Leclerc avanzó por los Campos Elíseos. Las multitudes llenaron las calles. Las campanas de las iglesias repicaron por toda la ciudad. De Gaulle se alzó en la Catedral de Notre Dame y declaró a Francia liberada. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. La victoria política era total. Lo que las fotografías no mostraban era el precio. Mientras descorchaban el champán en París, los tanques de Patton permanecían inmóviles al borde de las carreteras al este de la ciudad. El combustible que podría haber llevado al tercer ejército hasta la frontera alemana se estaba consumiendo en París.
El Red Ball Express desvió miles de toneladas de suministros para sostener la operación. Las fuerzas francesas necesitaban munición, alimentos y combustible. La propia ciudad de París requería unas 4,000 toneladas de suministros diarios solo para mantener con vida a la población, comida, carbón, medicinas. Cada camión que llevaba suministros a París era un camión que no llevaba munición al frente. Testigos presenciales describieron a soldados estadounidenses en primera línea, viendo cómo los camiones se alejaban de ellos de regreso a París, cargados con bidones de gasolina para el desfile. Hombres que habían combatido a través de Francia se quedaban sentados en el barro con el casco en la mano, limpiando sus fusiles, mientras el combustible que necesitaban para acabar la guerra se quemaba en vueltas de Victoria, a más de 150 kilómetros detrás de ellos. Los oficiales de abastecimiento de Patton hicieron los cálculos. Apoyar la liberación de París consumió suficiente combustible como para haber llevado al Tercer Ejército 100 millas más cerca de Alemania. Eso habría colocado a las fuerzas estadounidenses al otro lado del río Mosela antes de que las defensas alemanas se consolidaran. Pero la eficiencia militar no era la prioridad. Lo era el simbolismo político y los alemanes estaban atentos. Cuando los tanques de Patton finalmente volvieron a avanzar el 28 de agosto, la diferencia fue inmediata. La cacería del conejo había terminado. En lugar de columnas en retirada, las vanguardias estadounidenses chocaron contra muros de fuego antitanque. El río Mosela, que una semana antes podría haberse cruzado con simples puentes de pontones, ahora estaba erizado de artillería. Los oficiales de inteligencia del Tercer Ejército informaron que unidades que 7 días antes huían en completo desorden, ahora combatían desde posiciones preparadas a lo largo de la línea Sigfrido. Aquella semana de retraso había permitido a los alemanes transformar el caos en una defensa organizada. A comienzos de septiembre, el Tercer Ejército se enfrentó a una grave crisis de combustible. El Red Ball Express ya no podía satisfacer la demanda tras el desvío hacia París. Los tanques de Patton se quedaban sin gasolina justo cuando se aproximaban a la frontera alemana. En los primeros días de septiembre, Patton recibió la orden de detener indefinidamente el avance del Tercer Ejército. La prioridad de combustible se asignaba ahora a las operaciones del mariscal de campo Bernard Montgomery, en Bélgica. La carrera hacia Alemania había terminado. Las fuerzas de Patton quedaron a unos 160 kilómetros del río Rin, con los depósitos vacíos. Durante septiembre los alemanes aprovecharon el tiempo para reforzar la línea Sigfrido con nuevas divisiones traídas desde Alemania. La oportunidad de terminar la guerra en 1944 se había perdido. El Tercer Ejército no reanudaría grandes ofensivas hasta noviembre. Para entonces las defensas alemanas estaban completamente preparadas. El avance fácil a través de Francia se convirtió en una lucha lenta y agotadora contra posiciones fortificadas. En septiembre, el empuje estadounidense se estrelló contra los dientes de hormigón de la línea Sigfrido. Los soldados se encontraron combatiendo por búnkeres que dominaban cada ángulo de aproximación. Las batallas se transformaron en una trituradora de hombres. Costaron decenas de miles de bajas estadounidenses. Unidades que en agosto podrían haber entrado caminando en Alemania, ahora luchaban por cada 100 metros de terreno. La guerra, que podría haber terminado en 1944, se prolongó hasta 1945. Generales alemanes entrevistados tras la guerra confirmaron lo que Patton siempre había sabido. La pausa en París le dio a Alemania la semana que necesitaba. El mariscal de campo von Rundstedt declaró que sin ese retraso las fuerzas alemanas no habrían podido establecer sus posiciones defensivas a tiempo. El tiempo cambió. Los días luminosos del verano durante la carrera a través de Francia desaparecieron. En su lugar llegaron la lluvia helada y el barro del otoño, y más tarde las nieves de las Ardenas. Los soldados que deberían haber estado en casa temblaban ahora en sus trincheras, esperando a un enemigo que había sido derrotado 3 meses antes. El retraso en París garantizó que la guerra no terminaría en 1944. Los combates por la línea Sigfrido se prolongaron durante todo el otoño. Las fuerzas estadounidenses avanzaron a un costo terrible. La victoria rápida que parecía segura en agosto
se convirtió en una campaña invernal. El 16 de diciembre de 1944, Alemania lanzó la Batalla de las Ardenas. La ofensiva utilizó divisiones que Walter Model había reorganizado durante aquella semana crítica de agosto. Le compró a Hitler el invierno que tan desesperadamente necesitaba. Las bajas estadounidenses superaron las 80.000. De Gaulle obtuvo su victoria política en París. Las imágenes de la liberación francesa definieron la narrativa de la Francia de posguerra. Eisenhower preservó la alianza y miles de estadounidenses pagaron el precio de esa decisión política en la nieve de las Ardenas.